En la hora de la verdad, el invitado del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Queridos amigos, como lo anunciamos, estamos con el CEO de la Asociación de Transportadores de Carga ATC, don Anderson Quiseno, a quien le decimos muy buenos días, si estos que pueden ser buenos días, don Anderson Quiseno. Buenos días. Tenemos problema con el micrófono, Anderson, por favor. Bueno, qué pena. Fernando, a vos y a toda la mesa, muy buenos días, ¿cómo están? Pues estamos muy preocupados como todos los colombianos. ¿Esto para dónde va y hasta dónde va? Simplemente si el presidente desiste de aumentar el precio del diésel, ¿todo queda arreglado? Pues no todo queda arreglado porque el problema es mucho más estructural, es mucho más de fondo. Esto era un problema que se le había advertido al gobierno nacional de que podía precisamente estallar en cualquier momento con respecto a las bases camioneras y el incumplimiento reiterativo a cada una de las exigencias y los derechos que ellos tienen. Esto hubiera estallado o tanto por el ACPM o tanto por el tema de los peajes, y a eso le habíamos agregado ya el tema de seguridad vial porque es un país que lleva en medio de este gobierno más de 4.000 bloqueos. 4.000 bloqueos. Los Así bloqueos es. en la carretera panamericana, por ejemplo. ¿Se refiere usted a ellos? Me refiero a todo tipo de bloqueos que hacen las diferentes comunidades a lo largo y ancho del país. Por ejemplo, el bloqueo que hubo a inicios de este año por comunidades indígenas en el Chocó, donde ellos cobraban un peaje y desafortunadamente pues represaron tantos vehículos que se vino un derrumbe y hubo más de 40 muertos. A ese tipo de bloqueos que nosotros nos referimos. Eso se volvió moda en medio de este gobierno. Moda. La moda del bloqueo. Y entonces, ¿cuál es el camino? ¿Qué pasó? ¿En qué terminaron las conversaciones de ayer? Si es que las hubo, don Anderson, cuéntenos. Fue un desgaste prácticamente todo el día, desde las 9 de la mañana, un descanso de 3 horas en la tarde. Eso no terminó en absolutamente nada, simplemente hubo una posición por parte del gobierno nacional de congelar el precio del combustible, manteniendo este incremento y poder continuar con las negociaciones. Pero desde la Asociación de Transportadores de Carga de ATC nosotros ya enviamos un ultimátum al 10 de septiembre al gobierno nacional para que ajuste o haga los arreglos necesarios desde el punto de vista normativo, es decir, desde los decretos y las resoluciones, para que garantice las tarifas al gremio transportador de carga, a las bases camioneras. Es decir, para que se suban los fletes. En otras palabras dicho. No, en otras palabras, para que le garanticen los fletes a los transportadores de carga. Lo que pasa es que ese invento de la administración del anterior presidente Santos, uno tiene que reconocer las cosas y si algo tienen los camioneros es honorabilidad en eso, y es que en la administración del presidente Uribe se pudo trabajar. Uno extraña a ministros como Andrés Uriel Gallego, que en paz descanse, mi antiguo profesor de universidad, y él prácticamente lo que hizo con los camioneros no lo ha hecho ningún ministro hasta la hora. Se puede decir que nos midió el aceite, como se dice coloquialmente, nos ofreció vías, nos ofreció administración de vías, nos ofreció administración de peajes, y en ese momento no supimos recibir precisamente ese tipo de ayudas que se podrían dar al sector camionero. Y llegó el presidente Santos y se inventó el tema del CISETAC, un tema que casi 3 quinquenios no ha funcionado. Es un tema que gobierno que llega, gobierno que se harta diciendo que eso es obligatorio. Cuando uno analiza la norma y la ley, eso no es obligatorio. Y partamos de un ejemplo. Mire que todo el mundo habla de fletes. Y el flete desde el punto de vista normativo es el pago que le hacen quienes necesitan mover la mercancía a las empresas de transporte. O sea, desde el punto de vista normativo es eso. Ni siquiera desde el punto de vista normativo es el pago que le deben hacer las empresas de transporte a los camioneros. Eso tiene otro nombre por allá refundido dentro de la
todo. Entonces, lo que se le ha manifestado a la señora ministra, que entre otras cosas está nueva en ese puesto, a pesar de que lleve algún tiempo como viceministra de Infraestructura, es que hagan el trabajo que tienen que hacer desde el punto de vista de ley y desde el punto de vista normativo para poder que lo que se conoce en el largo popular como los fletes de los camioneros, pues sí funcionen, porque es que eso no funciona. Pues no haces nada si tenés el super sistema, el super software que te calcula vos un flete entre, por decir algo, entre Bogotá y Cartagena de 5,5 millones y que la empresa de transporte te esté pagando 3,5 millones y que eso bajo el punto de y que eso desde el punto de vista normativo pues no tenga ningún tipo de amparaje sino a través de circulares. Entonces el cuento es muy distinto. Aquí no conocemos un fallo en justicia, es decir, de un juez o unas conclusiones de la Sala Civil del Consejo de Estado, donde se defina si ese si se está, si eso no es obligatorio para que las empresas le cumplan a los transportadores. Entonces todo está en medio de un limbo. Y la gente se imagina que los transportadores están llenando de plata porque subió el combustible y que nosotros podemos subir los fletes. Y la cosa no es así, la cosa es mucho más profunda, mucho más estructural. Bueno, y esa cosa mucho más profunda y mucho más delicada, ¿con quién se está discutiendo? ¿Cuál es el escenario donde estos temas se están ventilando para saber, entre otras, por ejemplo, cómo es el conflicto entre los que usted llama los camioneros y los empresarios camioneros? Porque unos nos parece son los dueños de los camiones y otros los que transportan, los que están al volante del camión. ¿No es así? ¿Quién está Eh, discutiendo esos temas? Vea, por eso en este escenario hace parte mucha pedagogía. El sector del transporte de carga está conformado por tres grandes segmentos. Los generadores de la carga, los comerciantes, que son la ANDI, FENALCO, ANALDEX, todos estos gremios que están allá ubicados. Y están los gremios de las empresas de transporte de carga. Colfecar, Fedetrascarga, Secarga, Defencarga. Y están los gremios de los propietarios de los camiones. ATC, ACC, la Asamblea, Sinalco, que representan a los propietarios de los camiones. Esos tres segmentos todos confluyen entre sí a través de un sistema que se conoce como relaciones económicas. Entonces el primero le paga al segundo y el segundo le paga al tercero, que venimos siendo nosotros los propietarios de los camiones. Y en medio de esa cadena hay innumerables propietarios. En medio de una operación de transporte de carga pueden haber alrededor de, qué pena, propietarios no, intermediarios. En medio de una operación de transporte de carga nosotros alcanzamos a detectar casi 10 intermediarios. Entonces, la pedagogía hace falta, el conocimiento también hace falta, porque los propietarios de los camiones no son los empresarios. Los propietarios de los camiones son propietarios de camiones que ellos mismos manejan su propio camión o tienen la propiedad de 2, 3 camiones, colocan sus conductores, pero no están formalizados como empresas. La informalidad aquí es muy alta y las empresas de transporte de carga que están habilitadas por el Ministerio de Transporte no tienen camiones vinculados. Por eso tercerizan toda la operación y si uno lo mira desde el punto de vista económico, son intermediarios. Bueno, situación bien difícil de manejar, que necesita quién la dirige, quién la maneja, quién está al frente de eso de parte del gobierno nacional y de parte de ustedes en los gremios, quién lleva la voz cantante, con quién se puede hablar, cuál es la representación que ustedes tienen para que no se siga golpeando al país, para que los niños puedan ir a las escuelas, para que los enfermos puedan ir a los hospitales, para que las cargas puedan salir del país y hacer las exportaciones que nos permitan comer. ¿Con quién es la conversación? Bueno, yo de antemano sí aclaro algo y es que desafortunadamente en este tipo de hechos, de paros, de todo lo que implica precisamente los reclamos de cualquier sector, pues siempre van a estar los desadaptados. Nosotros como la Asociación de Transportadores de Carga ATC, pues hemos manifestado el apoyo a la protesta popular, pero sin bloqueos. Aquí no se ha ordenado ni se ha emitido orden alguna frente al tema de los bloqueos.
ya que hayan, pues entiendamos esto, en el país hay 427.000 vehículos de carga. Eso malamente son casi 700.000 conductores y muchos de ellos, pues uno no, los gremios no logran controlarlos y se salen de la ropa, queman llantas, atraviesan los carros, dañan los carros de otros y eso mancha precisamente esa poca oportunidad y apoyo que uno espera precisamente del resto de la sociedad civil. Y en ese orden de ideas, pues quienes están al frente de la mesa, pues por parte del gobierno, la ministra de Transporte, el ministro de Hacienda, el ministro del Interior y el ministro de Minas. Son ellos cuatro. Y por parte de los transportadores, los propietarios, pues están los gremios de los propietarios de equipo, que entre otras, pues hemos mantenido esa mesa con el fin de poder llegar a un entendimiento lo suficientemente sólido. Pero eso no quiere decir que de una u otra manera se están apoyando o se está incentivando un caos por parte de quienes estamos sentados con el gobierno, en el sentido de no dejar pasar a los niños, no dejar pasar la comida, no dejar pasar los bienes y las mercancías que son necesarios para la actividad. Pero una cosa también es muy clara. La Asociación de Transportadores de Carga sí viene incentivando un cese de actividades. Es decir, señor camionero, cierre su switch porque esto no da. Y miremos a ver hasta dónde llegamos, que no hayan camiones en las vías y que de una u otra manera, pues el gobierno nacional le responda a los camioneros y le responda a la sociedad civil. Porque si vos tenés un activo y ese activo no te está dando pérdidas y quien te contrata te embadurna a través de esperanzas de que en este viaje sí y en este viaje no, o vete para este viaje y de regreso te compensa, mantienes una teoría del engaño a la honorabilidad de los camioneros. De manera que nos queda perfectamente claro que no son ustedes promotores de los bloqueos. Ni los Así es. están autorizando, ni los están ejecutando. La parte de la violencia, esa depende de otros. La hacen otros, Así es. que se están aprovechando de las circunstancias y están llevando al país a un verdadero caos. ¿Y con esos otros quién habla? Pues ya le tocará a la justicia, a la fiscalía y a la policía, pues hablar con ellos en medio de eso y tendrán que realizar las acciones que sean pertinentes. Y de una u otra manera, pues uno trata de que el mensaje llegue a todas partes, o todos los líderes gremiales hacemos hasta lo imposible para que el mensaje llegue en el sentido de que no hagan bloqueos. Listo, protesten. De alguna manera expresen ese inconformismo que hay con el gobierno nacional, porque no es el inconformismo de ahora. Pues le repito, eso viene de hace varios quinquenios y ha sido un látigo con los camioneros. Y aquí hay personas que de una u otra manera han aguantado y siguen aguantando. Pero lo que se vive hoy con el, entre comillas, paro camionero, hubiera sido previsible. Lo que pasa es que si los funcionarios del gobierno no escuchan, se hacen los del oído sordo, si en medio de las reuniones con anticipación viceministros, directores de transporte, los propios ministros a quien delegan en relación a esto, no escuchan, sino que prácticamente pareciese que se debieran como si se estuvieran debiendo a intereses particulares. Es como si calcularan la salida del Ministerio de Transporte para brincar inmediatamente al escenario privado. Entonces, en ese orden de ideas, si no escuchan, todo esto era previsible, todo esto se podía haber apagado de una manera mucho más consensuada, porque una cosa sí le manifiesto Fernando, y no es con el ánimo de crear polémica, pero lo único que le están pidiendo los camioneros al gobierno nacional es que le garanticen que les paguen bien. Imagínese usted con un camión, que usted viva de un camión, y que llegue el que le paga a usted la mercancía o la empresa de transporte y le diga, vea, como el combustible en este viaje va a subir 200.000 pesos, yo le doy 100.000, busque usted los otros 100 por otro lado. Eso es ofensivo, eso no tiene presentación, y el gobierno acolita eso. Entonces, bajo esa tutela, pues hay que mirar también qué es lo que va a hacer el gobierno y cómo lo va a hacer, pero esta vez sí no nos vamos a dejar. Bueno, le tenemos que decir con toda humildad y con toda franqueza que no entendemos. Estamos entendiendo la posición de ustedes, que es de paro,
simplemente cierra el switch y no trabaja porque no pueden trabajar a pérdida. Esa es una posición en la vida que no tiene nada que ver con la parte de la violencia y de los bloqueos a los que está sometido el país, que nunca vimos una situación más grave, nunca vimos una situación más difícil. No, El Fernando, país, venga. Sí, sí, nosotros sí la vimos. Y echemos un poquito de memoria en el año 2016, el paro del año 2016, donde el presidente Santos decía que no existía ningún paro. Ese tipo de situaciones es las que no podemos vivir y no podemos continuar en medio de ellas. Por eso la Asociación de Transportadores de Carga denunció. Somos el único gremio a nivel nacional, el único, de todos los sectores económicos, que ha denunciado a este gobierno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, más 19 entidades. Y ahí vamos avanzando, pero ya comenzamos a hacer oídos dentro del entorno internacional precisamente por toda esa violación de derechos a los camioneros, que entre otras cosas llega hasta el punto de que se cometan asesinatos en medio de las vías. bueno, entendemos, y eso es importante para tomar una posición en la vida, hay que empezar por entenderla. Entendemos Total. perfectamente, entendemos lo que es un paro y lo distinguimos con toda claridad de los bloqueos, de la violencia, de la agresión a los demás, de estas cosas espantosas que está viviendo Colombia. Bueno, don Anderson Quiseno, muchísimas gracias por darnos esta magnífica lección que usted nos ha dado y que nos ha permitido entender qué es lo que está pasando. Muchísimas gracias. No, a ustedes muchas gracias por hacer visible la problemática de los camioneros y esperamos que este proceso de pedagogía a la sociedad civil avance y que todo el mundo entienda que hay que rodear los camioneros y hay que protegerlos como cualquier comunidad del país. Aquí no hay comunidades protegidas, aquí vemos es una nación y nos debemos todos a ella. Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Muchísimas gracias. ¿Entendieron, amigos, no es cierto? A mí me quedó perfectamente claro. Los camioneros simplemente paran. La violencia es por cuenta de otros. Ujú. Y la violencia la están ejerciendo otros, que están aprovechando el momento oportuno para destruir al país. Claro, Eso es. doctor Fernando, y lo hemos visto en la vía Villavicencio-Bogotá el día de ayer. Aquí podemos ir rotando las imágenes de enfrentamiento de unos usuarios de la vía que perfectamente podían ser particulares, otros con una pinta muy diferente a la de esos usuarios, lanzando piedra contra los camioneros y los camioneros, algunos de ellos respondiendo, generando caos. Y lo que a esta hora, por lo menos se vive en esta parte de la sabana, esto es lo que está pasando a esta hora en la parte, aquí en Funza, doctor Fernando, muy cerca, aquí donde estamos transmitiendo. Esto ocurre acá en la vía que nos comunica a la 80 para salir a Bogotá. En estos momentos se canceló inclusive la recolección de basuras para el municipio de Funza, Mosquera, Madrid, está cancelado porque no hay movilidad. Esto fue lo que pasó ayer en la vía Bogotá-Villavicencio, enfrentados a piedras y palos unos con otros. Pero vea usted, aparecen algunos sujetos de estos con capucha y con unas pintas bien raras que no tienen nada que ver ni con los camioneros ni con los particulares que también están atrapados durante más de 24 horas en la vía Bogotá-Villavicencio. Difícil situación que va escalando en el país en medio de la idea que tiene el petrismo de salir a desmentir que todo esto es una gran farsa. Pero noticia la hay, doctor Fernando, esa entrevista que usted acaba de hacerle al líder camionero, y es ellos no están promoviendo los actos de violencia. Hay alguien que los está promoviendo y está Que quede utilizando. eso perfectamente claro. El camionero como tal no es el que está ejerciendo violencia, no es el que está destruyendo la nación, sino los que están aprovechando el caro camionero para hacer violencia y la inactividad del gobierno, la incapacidad del gobierno para manejar las cosas, la inoportunidad para hacerlo. Porque en el gobierno hay personajes que tienen su historia, ¿no? Que tienen su historia, como lo vamos a mostrar ahora con el propio ministro del Interior. Y todos los Anderson ministros, porque ya lo vamos Quiseno, a ver. CEO de la Asociación de Transportadores de Carga ATC,
estuvo con nosotros en una excelente disquisición que hubiera debido ser motivo de conversación a otro nivel. Pero el gobierno calla, el gobierno no sabe, el gobierno dice que no se deja bloquear, el gobierno es agresivo también. Y miren los resultados, miren dónde vamos. Anderson Quiseno estaba con nosotros en la hora de la verdad. Avanzamos, Dale un giro 6:47. a tu rutina en Piscilago Colsubsidio y disfruta de un plan divertido por naturaleza con todo. Sí, con todo. Nosotros nos encargamos del transporte, el pasaporte de ingreso, el almuerzo y hasta del helado. Tú solo tendrás que preocuparte por la diversión. Compra tu plan con todo en www.piscilago.co y visítanos ahora. Aplican términos y condiciones. Vigilado Supersubsidio.